Vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, de nuevo gracias. Quiero poner en tus manos este tiempo de enseñanza, meditación de tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, que haya en ellos la disposición, la atención debida para tu consejo. Y ruego por gracia, por mi vida, dame de nuevo para poder predicar tu palabra, Señor. Que lo que quieres hablarnos esta mañana sea trascendente en nuestro corazón y que nos lleve a tomar decisiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, la semana pasada veíamos dos cualidades muy importantes que resaltaban la vida de un hombre de fe. Hablábamos de la fe de Samuel, ¿cierto? Continuamos con la serie Héroes de la Fe y aún estamos viendo la fe de Samuel. Hoy vamos a hablar acerca del ejemplo de fe que es Samuel, ¿sí? Samuel, ejemplo de fe. Y con esta prácticamente estamos entrando a la recta final de esta serie. Sí. Y bueno, repito, la semana pasada veíamos ciertas cualidades en la vida de Samuel, importantes, que resaltan la vida de un hombre de fe, dignas de imitar. Y estas eran la humildad y la paciencia, ¿recuerdan? La humildad y la paciencia. Esto llevó a Samuel a ser perseverante, lo llevó a ser obediente y determinado en su caminar con Dios. Sí. Aún en los momentos más complicados, pudo mantenerse firme y perspicaz en la encomienda que el Señor le había demandado. Sí. Desde muy joven determinó hacer lo correcto y asirse a la palabra de Dios antes que verse influenciado por la gente que había alrededor. ¿Recuerdan? Creció no bajo un buen testimonio, ¿sí? Sin embargo, él se mantuvo firme. A lo largo de toda su vida y todo su ministerio, tuvo razones suficientes. Estoy hablando acerca de circunstancias, ¿no? Tuvo razones suficientes para renunciar a su llamado, ¿cierto? Sin embargo, Samuel fue ejemplo hasta su vejez, ¿sí? Hasta su último día, ¿no? Lidió con un pueblo idólatra que había olvidado el poder de Dios y la fidelidad de Dios a causa precisamente de su extravío. Vimos la semana pasada cómo es que habían perdido no solamente la fe, sino también el arca que representaba la presencia del Señor en sus vidas. Sí. Habían dado la espalda totalmente a Dios. Sí. 20 años de ministración, de constancia y ejemplo llevó al profeta a hacerles ver que debían renunciar a sus vidas de idolatría. ¿Recuerdan? Y recobrar su confianza en Dios. Ahora, cuando vio ya viejo el pueblo a Samuel, dice la Escritura que estos pidieron rey, ¿no? De hecho, ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Ya que los hijos de Samuel no reunían el testimonio para gobernar sobre Israel. Lo que la Escritura nos hace ver es que más allá de eso, es que el pueblo, mire, si había una característica en el pueblo de Israel, y la hay hoy en día en los hombres, es la asimilación. Es decir, la constancia de ver tanto algo nos hace a que nosotros querramos continuar con eso mismo. Asimilarnos a. Una de las encomiendas que nosotros vemos constantemente de parte de Dios a su pueblo es: no te asimiles, no te asimiles, no te asimiles. ¿Sí? Lo vemos en el Nuevo Testamento también. Santiago amonesta de una manera muy fuerte y muy agudo en cuanto a la amistad que puede llegar a tener nuestro corazón con el mundo o querer tenerla. Santiago dice: mira, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No deja medias tintas, ¿no? Y en ese sentido no está hablando acerca de aplica la ley del hielo a aquel que no sea cristiano, sino está hablando acerca de amistarse, ¿sí?, de toda la filosofía, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de concluir del mundo. Sí. Eso es lo que le pasó a Israel. Entonces ellos pidieron rey. Ahora, antes de continuar en la historia, quisiera resaltar y retomar algunos puntos en la vida de Samuel que sus hijos no siguieron, sí, y esto los desacreditó para seguir con la trayectoria de su padre. Y creo que también van a ser algunos puntos que nos van a ayudar a nosotros precisamente a poder seguir un ejemplo como
el de Samuel, que es hacia donde Dios nos quiere llevar. Ahora, es importante mencionar que todas aquellas virtudes o todos aquellos aciertos que todos estos hombres tuvieron, ¿sí?, nosotros los vamos a ver que si lo ponemos al lado del varón perfecto, que es Jesús, precisamente reúne todas esas cualidades. Está hablando acerca del carácter de Cristo. ¿Sí? Persistencia, fidelidad, honestidad, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vayamos por favor allá primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, dice aquí que Samuel creció y el Señor estaba con él. Samuel no se apartó de Dios, ya que Dios no se apartó de Samuel. Sí. La Biblia nos enseña cómo es que Samuel desde pequeño llegó al templo y se decidió servir al Señor aún en medio del mal ejemplo de los sacerdotes, los hijos de Elí. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 17. Sí. Dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes que había en ese lugar, aparte de lo que estaban ministrando. Dice, pero el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Vivir para Dios en esos tiempos, y miren, déjenme aplicarlo aún en estos tiempos, es complicado. Esto lo he mencionado antes, pero antes era honroso, y espero se entienda lo que voy a decir es que soy pastor. Hoy en día cuando dices soy pastor, la mayoría luego, ¿sí?, lo relaciona con un ladrón, con un flojo, con el que no trabaja y con el que abusa de la gente. Sí. Hoy en día, ¿a qué te dedicas? Soy pastor, y luego digo, soy pastor pero tengo trabajo, ¿no? Soy pastor pero trabajo aparte. Digo que miren, les voy a decir una cosa, ser pastor implica muchísimo trabajo. Por eso les pido que estén orando mucho por nosotros, porque es muy desgastante. ¿Sí? Ahora, no es el punto, ¿no? Pero a lo que voy es, realmente es complicado servir al Señor, ¿sí? Y cada vez va a ser más complicado. Y en el tiempo de Samuel era difícil. Era difícil. Ahora, ¿por qué? Especialmente porque la fidelidad de unos, ¿sí?, determina por el testimonio de otros muchas veces el resultado de nuestro servicio. ¿A qué voy? Es que muchos toman el mal ejemplo de otros para así justificar su falta de devoción y servicio al Señor. ¿Sí me explico? Es decir, el tomar el mal ejemplo de otros para así justificar la falta de compromiso y de devoción por Dios, solo expone, mis amados, nuestra falta de piedad y nuestro nulo entendimiento de fe. Y cada vez es más complicado porque el asunto, repito, es que cada vez hay más malos ejemplos de ministros. Y no solamente estoy hablando, miren, yo recuerdo antes, ¿no?, había una lucha, ¿no?, entre como que evangélicos y católicos y es muy lamentable, pero yo no estoy hablando, en este momento no estoy hablando ni de sacerdotes, estoy hablando dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. Y eso es muy lamentable. Y ciertamente eso hace daño, pero la realidad es que nuestra respuesta a Dios, mis amados, ¿sí?, no puede depender de la respuesta de otros. ¿Me explico? Y no estoy justificando absolutamente a nadie. No es el punto. El punto es resaltar la vida de Samuel y la cualidad de Samuel en este sentido. Que a pesar que dentro de donde él ministraba no tenía un buen ejemplo, eso no fue una razón suficiente para él no servir al Señor. Sí. Entonces, es lamentable porque muchas personas comienzan en los caminos de Dios, pero en algún momento se retiran.
o menguan, ¿verdad?, su nivel de consagración conforme al tiempo, conforme van pasando las diferentes pruebas, afanes en el mundo, circunstancias, o porque se topan por ahí con alguien, ¿verdad?, que les hizo daño, los lastimó, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan común. Ahora, miren lo que dice Jesús en la parábola del sembrador. Se los leo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el versículo 20. Habla acerca de precisamente ciertas personas. Conocemos la parábola. Sí. De una semilla que cae, ¿verdad?, en tierra, en diferentes tipos de tierra. Sí. Pero mire lo que dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sí. Eso no debe de ser así. Si hay algo que caracterizó a Samuel, mis amados, es que desde niño hasta su vejez nunca se apartó de la presencia de Dios y estuvo firme en la dirección del Señor. Entonces, a lo largo, mis amados, de toda la serie hemos estado insistiendo acerca de la constancia, acerca de la obediencia, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, de la fidelidad y la lealtad a Dios, y Dios ha sido reiterativo en ese sentido. Y algunos se preguntarán, pero ¿por qué tanto? Bueno, ya hemos llegado a ser tan fieles y constantes y leales como el Señor lo demanda. Una vez escuché a un pastor que le preguntaron: pastor, ¿pero por qué tiene tanto tiempo hablando acerca de este mismo tema? Y él decía: hasta que sea necesario. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y debo decirlo que el Señor ciertamente ha estado insistiendo en ese sentido, porque creo, mis amados, hablando a Casa Oración La Paz de manera muy particular, que Dios quiere llevarnos a crecer en fe, en fidelidad y lealtad para con Dios. Sí. Y yo espero de todo corazón que cada uno de nosotros atendamos el llamado. Es muy común, ¿verdad? Y es tan sencillo que nuestros ojos se desvíen debido a las circunstancias. Es muy común y es tan constante, y Dios quiere librarnos de eso. Sí. Ahora, leíamos ahí, ¿verdad?, en el pasaje, que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Obedecer completamente la palabra de Dios es una característica de un hombre de fe. Ya lo hemos visto. Sí. Definitivamente la vida del hombre o la humanidad terminarían o serían mucho mejor si obedeciéramos su palabra. Sí, pero a causa de la maldad de los hombres, las cosas se vuelven cada vez más complicadas y cada vez más difíciles. Para muestra, ¿verdad?, un botón allá afuera. ¿Cómo están las cosas? Miren, después del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo finalizó todas sus enseñanzas recalcando la importancia de no solo oír su mensaje, sino también ponerlo en práctica, llevarlo a cabo. Ahí en Mateo 7:24 es un pasaje muy conocido. Dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, diga conmigo, no las hace. Oyen la palabra, pero no las hace, no la llevan a cabo. Le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No solamente, mis amados, es suficiente con recibir la instrucción de Dios. ¿De qué me sirve recibir la instrucción de Dios si no llevo a cabo la encomienda? Necesitamos ser obedientes. La demanda de Dios para nuestra vida es ser obedientes a la instrucción. Es llevar a cabo el mandato. Es llevar a cabo la instrucción de parte de Dios, no ser solamente oidores.
Ahora, hay una característica en estos dos, en el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo. Los dos hombres recibieron la instrucción, ¿sí? Y los dos hombres recibieron pruebas distintas. A las dos casas, tanto la que fue cimentada, ¿verdad?, construida en arena, como la que fue construida en la roca, ambas recibieron lluvia, ambas recibieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿cuál fue la diferencia? Una cayó y la otra no. Tenemos que alejarnos del pensamiento que si nosotros obedecemos a Dios, y esto es importante, y hacemos lo que Dios quiere, entonces nuestra casa será intocable. No, vendrán dificultades, vendrán fuertes vientos. Eso es una realidad. Sin embargo, hay una garantía. ¿Cuál es, mis amados? Que nuestra casa no caerá. Que nuestra casa no caerá. El hombre de fe vivirá situaciones adversas y complicadas. Me encantaría decirles que no es así, pero es lo que nosotros vemos a la luz de las Escrituras. Pero Dios quiere llevarnos a que estemos fuertes, a que estemos firmes, a que podamos ser constantes precisamente en la verdad de su palabra, para entonces cuando vengan los catorrazos, que nosotros podamos resistirlos, que nosotros podamos mantenernos ahí y ser ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que crecer con esa verdad, que la vida no es sencilla, que la vida golpea duro, que es difícil, pero solamente aquellos que permanecen en el Señor son los que estarán de pie. Y que en algún momento, tal vez, seguramente, en algún descuido, caerán de rodillas y sentirán que no pueden más, pero ellos tienen que entender que su única esperanza es voltear al cielo, porque solamente el Señor es quien podrá levantarlos. No sus habilidades, no sus fuerzas, no su determinación, no sus cualidades y cualquier virtud que pueda haber en Él. ¿Me explico? Y eso es bien importante, mis amados, que nosotros podamos enseñarles. Sí. La vida ejemplar de Samuel se caracterizó por ser siempre fiel al ministerio que Dios le dio. Dice ahí, conoció que Samuel era fiel por el profeta de Jehová. Todo Israel se dio cuenta de eso, porque fue fiel al ministerio que Dios le llamó. Es bien lamentable, pero muchas personas no terminan el ministerio que Dios le entrega, y muchas veces porque menosprecian lo recibido por Dios. Hace muchos años escuché la historia. ¿Ubican a Abel Zavala? ¿Sí? La mayoría debemos de conocerlo. Yo recuerdo cuando él vino a La Paz hace algunos años, y él platicaba cómo después de que se graduó del Instituto Bíblico, ya él había escrito la canción de Jesús mi fiel amigo, la mayoría lo conocemos, ya andaba sonando por ahí, y él regresa a su iglesia local y le dice a su pastor: pastor, estoy listo. Su pastor le dice: ¿listo para qué? Dice: listo para servir al Señor. Dice: órale, qué gusto, me da gusto escuchar eso. Espérame aquí, le dijo su pastor. Su pastor fue, le trajo una cubeta, un trapeador y le dijo: aquí están los instrumentos de tu ministerio. Tu ministerio es trapear los baños. Y dice que le costó. Al principio no entendió. Y le costó y oró a Dios. Lo hizo porque dice: yo sabía que lo tenía que hacer. E incluso lo había escuchado, pero no lo había vivido. Pero Dios no había tratado conmigo eso. Muchas veces, mis amados, nosotros soñamos con esos grandes ministerios, que nosotros somos los que los etiquetamos así, ¿no? Porque déjeme decirle que no hay un ministerio grande ni chico, así como tampoco hay grandes siervos de Dios. Todos somos siervos del Señor. Pero de repente como que soñamos con esos grandes ministerios y esas grandes encomiendas, pero no estamos dispuestos de repente a levantar lo que está tirado en la iglesia. No estamos dispuestos ni siquiera a quedarnos un minuto más para decir en qué puedo ayudar, en qué puedo apoyar. ¿Hay algo en que pueda servir? ¿Está todo bien?
salgo corriendo, pero quiero servir a las naciones, pero no soy capaz de servir en mi iglesia local. No, ni siquiera puedo mandar un mensaje para preguntar al hermano que sé que está enfermo, ¿cómo estás? Pero quiero ir a las naciones, pero quiero resucitar muertos. ¿Se da cuenta qué incongruentes somos de repente? Señor, pero estoy dispuesto a vivir por ti, a morir por ti. Mándenme a la hoguera en el nombre de Cristo. Y el Señor dice, no, sirve a tu iglesia. Quita los ojos de ti mismo un ratito y pon los ojos en los demás. Sí. Muchas veces la gente se frustra y realmente puede haber llamado. Mire, yo conozco mucha gente que había llamado y se frustraron. Y lo más triste, lo más lamentable es que muchos de ellos ni siquiera se están congregando. Hace unas semanas le platicaba de un brother que no se está congregando, que decía que era pastor, ¿no? Es que yo soy pastor, ni siquiera se está congregando. Entonces, de repente es como que hay ciertas expectativas, ¿sabe? Que nosotros mismos nos forjamos. Samuel no empezó a servir a Dios diciendo yo quiero ser ese gran profeta, el primer profeta que unja el primer rey de Israel. Samuel ni siquiera sabía que eso iba a suceder. Es más, cuando sucedió lo lloró, ahorita lo vamos a ver. Se lamentó tanto. Samuel no fue solo el primer profeta, más bien el profeta que ungió al primer rey, sino fue el profeta que ungió al primer rey y el encargado de quitarlo y de poner a otro. Pero déjeme decirlo, cuando él era un niño y estaba ahí en el templo, él no estaba pensando en eso. Él solo estaba sirviendo. Él solo estaba siendo obediente, haciendo lo que le correspondía ahí. Obedeciendo a Dios. Pero de repente hay ciertas expectativas. Y miren, las expectativas, cuando están muy mal ubicadas, hacen muchísimo daño. Hacen daño en el ministerio, hacen daño en las amistades, hacen daño en el matrimonio. Es que yo considero que tú tienes que hacer esto por mí. Es que tú eres quien tienes que hacer. Y es que yo pensaba, es que como yo te di esto, entonces yo esperaba expectativas. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra y veamos qué es lo que Dios dice. Sí. Cuando no estamos entendidos, mis amados, en lo que significa servir a Dios, cosas como estas nos llevan a claudicar, nos llevan a renunciar. No, es que tengo tanto tiempo, ¿verdad? Y pues nomás no. Y miren, creo que no es el caso aquí en la congregación. Creo que no es el caso. Pero es muy común eso de, no, es que el pastor ni me toma en cuenta, ¿verdad? Yo quiero estar allá, yo quiero esto y quiero hueso. Digo, es algo que se ha instruido durante muchos años, ¿no? Por eso digo que creo que en ese sentido estamos entendidos, ¿no? Y hago ciertas cosas, ¿verdad? Y acá sí, porque quiero hueso, porque quiero estar enfrente. Eso sáquese de nuestra cabeza, mis amados. Que nunca exista ese tipo de cosas, pero eso es falta de entendimiento, es falta de madurez. Sí. Si alguno quiere servir, qué bueno, es un buen deseo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero primero que sirva su casa, que sea un buen esposo, que sea un buen padre, que gobierne su casa, que sirva su casa. Sí. Entonces, repito, cuando no estamos entendidos en ese sentido, ¿qué es lo que significa servir al Señor? ¿Sí? Cosas como estas nos llevan a claudicar porque, repito, hay ciertas expectativas por las circunstancias muchas veces y estas no favorables o un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero si hay algo, mis amados, y es una realidad que en cuenta mantener, es nuestra firmeza en el ministerio. Que Dios nos ayude en eso. Porque siempre, ¿verdad? En nuestra encomienda, y esto es importante que entendamos, vendrá, mis amados, esta encomienda forrada de pruebas, dificultades y adversidades. Siempre. Siempre el llamado vendrá empaquetado con pruebas, adversidades y dificultades. Siempre, el llamado que sea. Sí. ¿Por qué? Porque el fin de este y el propósito de este es precisamente hacernos crecer y hacernos madurar. Sí. Entonces,
Un creyente, mis amados, que transita sin pruebas y sin dificultades en su ministerio, puede ser así, es porque lo está llevando por el camino incorrecto. Sí. Puesto que el llamado para los suyos es contracorriente de este mundo. Va en contra de la propia carne de aquel que ha sido llamado. Ya con eso, mis amados, podemos entender todas las implicaciones. El llamado que Dios tiene para su vida y para mi vida va en contra de su carne, va en contra de la ideología de este mundo, va en contra de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Ya de ahí, pues ya tenemos, ¿verdad?, cierta resistencia, nomás con nosotros mismos. Por esto, mis amados, el apóstol Pablo exhorta a los corintios, ¿no?, a mantenerse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Digan conmigo, firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, firmes, sin fluctuar, sin vacilar, manteniendo nuestros pensamientos en un estado fijo y sin variantes. No, ahorita pienso una cosa y mañana pienso otra. Hoy me levanto y digo, Señor, ahora sí, ¿verdad? Te voy a servir. Ahora sí, Señor, me levanté y como dijo la profeta D'Alessio, no, hoy voy a cambiar. Voy a tomar mis maletas y como para el jueves, viernes, ya como que las ganas no están tantas, ¿no? Ya como que esa ímpetu, ya no, sin fluctuar, firmes, constantes, sin vacilar. Ese constante es sin faltas, sin ausencias, perseverantes hasta alcanzar el objetivo, sin ausencia. No pasa nada. De repente esos pequeños permisos que nos damos y con el argumento de, es que no es pecado. Sí saben a cuál me refiero, ¿verdad? Es que no pasa nada porque no es pecado. Y de repente le agrego un argumento que, pues no me voy a ir al infierno. Pero la pregunta es, ¿esa decisión, sí, te está caracterizando o te separa de ser firme y constante? ¿Eso no te está llevando a ser inconstante? ¿Eso no te está llevando a no estar firme? ¿Me explico? Ese tipo de decisiones no te está alejando del crecimiento que el Señor quiere que tengas en su obra siempre. ¿Cuándo puedo permitirme ciertas cosas? ¿En qué momento? Bueno, yo diría que nunca, por lo que el apóstol Pablo dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Si eso no me lleva a crecer en el Señor, si eso no me lleva a crecer en la obra del Señor, no lo hagas, porque estás interrumpiendo el crecimiento que Dios quiere darte. Estás deteniendo la obra que el Señor tiene para tu vida. Y miren, y a lo mejor, pues sí llegas, o no sé, ¿no? Pero si llegas, vas a llegar ya tarde. ¿Me explico? A lo mejor, y eran 5 años y lo estás aplazando a 8 o 10 o 30. No lo sé. Pero de repente ese tipo de pensamientos nos llevan precisamente a eso. Sí. Y nos alejan de no estar firmes y no ser constantes. Entonces viene un fuerte viento y miren, muchos nos agarramos apenas de la cuñita, de la punta, ¿verdad? De lo que edificamos y ahí quedamos bailando, la libramos, pero quedamos bien revolcados. ¿Alguno aquí ha sido revolcado por una ola de acá de Cabo? Esas que todavía como a los 6 meses te sigue saliendo arena del shore, ¿no?
Bueno, hay veces que así pasa. Sí. Pero miren, ya le he platicado un poquito de esto, pero nosotros cuando servíamos en Melitón, hacíamos los bautizos en mar abierto, en el Pacífico. No, ahí se convertía la raza. ¿Estás arrepentido, sí o no? Y lo estábamos aventando así al Pacífico, ¿no? Lo que hacíamos es que poníamos un ancla al fondo. Yo me ponía hasta atrás, ¿no? Y mi papá y el pastor eran quienes bautizaban a los hermanos. Y nos pegaban unas revolcadas las olas. Pero yo siempre, que cuando estaba viendo todo eso, yo estaba agarrado del ancla y yo siempre tenía en mi mente, esto es Cristo. Esto es Cristo. Es decir, las olas nos movían, nos llevaban, nos levantaban, y, ¿verdad? Y salíamos todos revolcados, pero el que no se soltaba del ancla no se perdía. Salía donde mismo, porque estábamos seguros, porque era nuestra ancla. Sí. Así es el Señor. Sí. La vida vamos a tener, siempre va a haber adversidades, momentos complicados, ¿verdad? Vendrán olas que nos pegarán una revolcada. Pero si estamos firmes en el Señor, si estamos tomados de Él, vamos a salir donde mismo, mis amados. Porque Él no se mueve, Él es inamovible. Él está donde mismo, Él permanece para siempre. ¿Sí? Y esa es nuestra garantía. ¿Sí? Firmes y constantes, dice el apóstol Pablo. Bueno, Samuel era fiel. Dice que Samuel era fiel profeta de Jehová. De hecho, hemos estudiado la palabra fe, y la palabra fe es sinónimo de fidelidad y lealtad. Samuel era firme y constante, fiel y leal al Señor. Sí. Y dice ahí en el pasaje que el Señor volvió a aparecer en Silo. Recordemos, el Señor no hablaba en ese tiempo, no se manifestaba a Israel. Dice, ¿y por qué se manifestó? Porque se manifestó en Samuel y le dio palabra a través del profeta. Entonces Samuel se caracterizó por ser un portavoz del poder y la palabra del Señor. Su firmeza y su constancia llevó al pueblo a restaurar su relación con Dios. Ahora, como resultado de haber llevado una vida bajo estos principios, estoy hablando de Samuel llegó a constituirse una persona ejemplar, mis amados, a tal punto que nadie del pueblo de Israel se atrevió a acusarlo de alguna falta. Cuando el profeta viene y unge al rey, acompáñeme por favor, allá primera de Samuel capítulo 12, en el versículo 1. Y aquí es donde los ministros temblamos. Mire lo que dice ahí. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, y si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Entonces dijeron: nunca os has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Miren, si hay algo que debe tener nuestra atención bien puesta, mis amados, es precisamente nuestro testimonio. Nuestra vida debe ser transparente y sin doblez, y debe ser llevada con integridad en todo momento. Sí. Por eso es tan importante que examinemos constantemente nuestra vida a través de su palabra. De hecho, la Escritura constantemente nos exhorta a eso, nos lleva a eso. Y debo decir esto, mis amados, es muy importante también la gente que está a nuestro alrededor, de la gente que nos rodeamos.
Rodéense de hombres y mujeres que puedan exhortarle, que puedan animarle, que puedan decirle en dónde tienen que crecer y dónde no. Y que en nosotros haya humildad para recibirlo. Pero ¿cómo cuesta, no? Cuesta precisamente. Ahora, el asunto es que todos tenemos tuercas que ajustar y láminas que suenan en el permanente. ¿Saben cuál es el permanente, no? La terracería donde hay mucho tututut. Si nosotros pasamos por ahí, miren, todos tenemos láminas que suenen, ¿sí o no? Y hay tuerquitas que ajustar a todos. Por eso es tan importante con quienes nos juntamos, con quienes nos rodeamos. Que sean hombres y mujeres que temen al Señor y que nos van a decir, mira, brother, por aquí, ten cuidado con esto. Pero no basta eso, sino que el Señor haya humildad en nosotros para poder decir, sí, cierto, brother, tienes razón, ¿no? Tengo que crecer en esta área, tengo que avanzar en esta área. Sí. Samuel es un ejemplo de un hombre íntegro, de un hombre con un corazón sin doblez. Y se atrevió a decir, ¿hay alguno aquí? ¿Alguno le he faltado? ¿Con alguno he abusado? ¿Ha habido de mi parte cohecho alguno? Dijeron, no. Sin duda, Samuel es un hombre digno de imitar. Su fe es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. Sí. Mire, cuando el pueblo exigió rey y ser gobernado por él, como todas las demás naciones, ya no querían, ¿verdad?, que fuera un gobierno a través del profeta. Ciertamente el corazón de Samuel se dolió y lo podemos ver en el relato bíblico. Sin embargo, nosotros no vemos el corazón de Samuel con amargura porque le estaban quitando el puesto o porque le estaban quitando el hueso. ¿Sí? No había eso. Al contrario, ¿verdad? Y es muy triste de repente que hoy en día se vea ese tipo de cosas dentro de los ministerios, ¿no? Celos, contiendas y cosas semejantes. No, es que a mí me tocaba eso y nada, me robó el puesto y como si fuera un asunto político. La iglesia no es un asunto político, mis amados. Esto no es una cuestión de política. Samuel mostró su fidelidad a Dios y no solamente en ese sentido le dolió el hecho de que el pueblo ya no buscara el consejo de Dios, sino que buscara un rey, sino a pesar de eso acompañó al rey y fue consejero de éste. Le ministró según la opinión de Dios y no su propia opinión, según el llamado del Señor. ¿Sí? No hubo en él celo, contienda o algún otro rollo, ¿verdad? De chale, y ahora ya no soy el que está enfrente, porque recordemos que él fue el último juez. ¿Sí? Él era el que gobernaba en Israel. ¿Sí? Ahora, es muy lamentable, ¿no? Y no me quiero ir por ahí, pero conocemos la historia de Saúl. ¿Sí? Saúl, un hombre conforme a los ojos de los hombres, alto, fuerte, barba cerrada, dicen que usaba lentes, dicen. Era un hombre conforme a los ojos de los hombres, ¿no? Tenía todas las características. Dice que sobresalía, ¿verdad?, de los demás. Un hombre era alto, imponía. Bueno, fue ungido. El Señor les dio lo que Israel querían. Sí. Pero el asunto es que pues este salió chafo, ¿no? El Made in China. No se dieron cuenta que tenía los ojos así, Saúl. Ahora, es bien lamentable porque quiero que nos pongamos un poquito en el contexto de Samuel, porque ahora Samuel lo que tenía enfrente era una nación que él amaba, pero que estaba a punto de destruirse. Porque había rechazado el gobierno de Dios, escúcheme, y ahora quien lo gobernaba, pues había sido desechado por ese Dios. Y Samuel estaba muy triste. Repito, Saúl parecía reunir todas las cualidades necesarias para gobernar a Israel. Era de buen físico, atlético, fuerte como todo un guerrero. Además, conocía la palabra de Dios, había crecido entre profetas. Si nosotros vemos la escritura, había profetizado lleno del Espíritu de Dios, había sido ungido por Dios, pero Dios lo había desechado. Saúl quiso hacer las cosas a su manera.
Ahora, ¿puede imaginar lo triste que estaba Samuel? Dijo, ya no hay esperanza. El pueblo rechazó el gobierno de Dios, escogió su propio gobierno y este gobierno nomás no dio una. Pero ¿cuántos saben que a Dios no se le escapa nada? Sí. Cuando para nosotros todo está perdido, Dios tiene todo preparado. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1, el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? ¿Hasta cuándo? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Luego dice, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Conocemos la historia, ¿no? Ahora no un rey conforme los ojos de los hombres, sino un rey conforme al corazón de Dios, sí. Un rey no según el concepto del pueblo, no según los estándares de los hombres. Por eso es tan importante, mis amados. Sí, hace un momento hablaba acerca de las expectativas. Sí. Cuidado con nuestras expectativas cuando éstas están totalmente fuera y alejadas de los principios de Dios, ¿no? Y perdón que retome este tema, pero es importante, ¿no? Lo veo importante. Pero cuando hablábamos acerca, ¿no?, del matrimonio y hablábamos acerca de cómo es que el hombre debe de amar a la mujer, ¿no? Muchas veces está la idea de que la mujer tiene un concepto y dice, es que Dios dice que me tienes que amar. Pero ¿cómo debemos de amar a la mujer? Y muchas veces cuando el hombre y la mujer no tienen claro cómo es que se debe de amar, se llega a cometer errores y se exige, ámame, ¿verdad? Pero el asunto es que no saben cómo Dios ama, porque muchas veces confunden el ámame a haz lo que yo quiero, y no necesariamente es así. Y por otro lado, ¿sí?, el hombre pues no sabe amar y dice, es que yo sí te estoy amando, pero tenemos que amar como Dios dice que debemos de amar. Y es todo un tema, pero lo que voy es cuestión de expectativas. ¿Qué es lo que yo creo que hay? Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Por eso necesitamos saber qué es lo que Dios dice. Sí. Y aquí Samuel, y me encanta porque aquí estamos entrando a la recta final de Samuel. Samuel ya anciano, ¿no? Y aquí aún ya anciano, ya viejo, él sigue creciendo y sigue aprendiendo. No es como que Samuel, imagínense ya en la trayectoria de Samuel, ¿verdad?, siendo un profeta consolidado delante de los hombres con un buen testimonio, ya había ungido al primer rey de Israel. Sin embargo, vemos cómo Samuel hasta el final se mantuvo firme y dispuesto a ser instruido por Dios. Porque cuando él fue a ungir al próximo rey, ¿sí?, él se equivocó. ¿Se acuerdan? Que él dijo, este es. Y Dios dijo, no es este, él es el que viene. No, porque empezó a ver el parecer. ¿Sí? Y miren lo que dice ahí en 1 Samuel 16:7. Dice, Jehová respondió a Samuel, Samuel, no mires su parecer. Tenía mucha experiencia. Dios, pero yo tengo experiencia tratando gente. Ese es el peligro constante, mis amados, cuando nosotros creemos aprender o saber hacer las cosas. Yo recuerdo uno de los consejos que me dio Raúl, lo tengo muy presente, me dijo, cuidado cuando aprendas a hacer las cosas, cuando aprendas a llevar a cabo el ministerio. Porque muchas veces cuando nosotros aprendemos a hacer ciertas cosas, nos olvidamos de Dios. Y ministramos sin Dios. Y esto abarca a todos los servicios, a todos los ministerios. Y recibimos a la gente sin Dios, y limpiamos sin Dios, y enseñamos sin Dios, y tratamos a los niños sin Dios, y hasta una palabra podemos llegar a dar sin Dios. Y cuando me refiero a sin Dios, sin una dependencia de Él. En automático, porque he aprendido el cristiañol. Porque aprendí a decir, Dios te bendiga, varón, bienvenido. ¿Cómo estás? En victoria, aleluya. Por dentro estoy pateadísimo, ¿no? Pero sé qué decir. Cuidado con eso. Cuidado las apariencias. No tenemos que aparentar.
no en la casa de Dios. No en la casa de Dios. Sí. Samuel fue humilde, mis amados, delante de Dios hasta el final. Él seguía creciendo, seguía siendo dirigido por Dios, profeta ya consolidado, ya anciano, y Dios seguía instruyéndolo, Dios seguía corrigiéndolo. ¿Cómo recibimos la corrección de Dios? Sí. ¿Cómo lo hacemos? No, ¿qué me vas a decir? Tengo 33 años de casados. Estás a punto de divorciarte, hermano. No, es que tú, ¿qué dice Dios? No, sí, Señor, yo sé que tu palabra dice esto, pero a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. ¿No? Porque mira, porque luego se te encaraman y para que... Miren, eso dentro de la iglesia se sigue escuchando. ¿Qué dice Dios? Es que mi abuelito, es que mi papá, es que... ¿Qué dice Dios? Porque eso no es un pensamiento de Dios. ¿Qué dice el Señor? Samuel, siendo ya grande, siendo ya anciano, teniendo un ministerio consolidado, seguía creciendo y seguía siendo corregido por Dios, instruido por Dios. Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro como tú miras, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso, mis amados, es muy importante que nosotros tengamos siempre el discernimiento, ¿verdad? Y siempre, miren, una de las características del amor es el beneficio de la duda. Todo lo cree. Y eso no aplica solamente en el matrimonio, en todo sentido. Aún dentro de la congregación con los hermanos, el beneficio de la duda. ¿Sabe por qué es esa instrucción para nosotros? Porque nosotros no pesamos los corazones de los hombres. Dios sí. Por lo tanto, yo siempre debo de darle el beneficio de la duda a usted por amor, porque Dios demanda eso de mí. Dios dice que debo amarle. ¿Sí? Entonces yo estoy limitado, yo nomás veo su expresión, ¿verdad? Lo que dice, pero el Señor ve el corazón, nosotros no lo vemos. Y eso nos debe de llevar a tener mucho cuidado cuando juzgamos. ¿Sí? Cuidado al separar. Que Dios nos dé discernimiento en ese sentido, que Dios nos dé sagacidad y sabiduría, ¿sí? Entonces el Señor siguió instruyendo. Víctor, ¿me ayudas? O César, no sé, ¿sí? Quien sea. Samuel siguió recibiendo instrucción. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo Samuel cuando recibió esa instrucción? Le dijo, no, Señor, pero este niño... Pero mira, de su hermano se ve más fuerte, se ve más grande, le veo más cualidades. A veces nos ponemos así con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando José llevó a sus hijos con Jacob? Sí, y Jacob agarra y cambia sus brazos y José se molesta y dice, no, señor, no, papá, no, estás equivocado, ya no ves. Dice, no, yo sé que este es Efraín. Yo lo sé. ¿Saben? Los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros, difíciles de entender, ¿verdad? Pero también esos caminos que son difíciles de entender, a mí me encanta mucho relacionarlo con esta otra palabra que dice que el hecho de que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Es decir, todos aquellos caminos que para nosotros son inciertos, ¿sí? En ese sentido sabemos que todo lo que proviene de Dios es bueno. ¿Sí? Y Dios es soberano, pero todo lo que hace, o su soberanía, se ejerce bajo precisamente esos pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Es decir, todo lo que proviene de Dios para con el hombre es bueno, aun cuando no lo entendemos. Aun cuando no lo entendemos. Aquí había algo que a Samuel lo pasaba, lo rebasaba. Un hombre ya anciano, con sabiduría, con experiencia, con un ministerio consolidado. Sin embargo, estaba limitado. Él no tenía la capacidad de escoger un rey para Israel.
Él no tenía esa capacidad. Y Dios tuvo que instruirlo ante sus impulsos, aún con todo esto. Y Dios le dijo: no, Samuel, detente, no, porque yo no veo lo que tú ves. Esto nos habla, y me encanta esto, ¿no? Pero nos habla precisamente de la docilidad que había en el corazón de Samuel. Esa humildad que necesitamos, mis amados, usted y yo, para recibir la instrucción de Dios, para recibir el consejo y llevarlo a cabo. Sí. Al final de sus días, en el capítulo 25 de 1 Samuel, dice que murió Samuel y que todo Israel se reunió y lloraron a Samuel. Fue un hombre muy amado y honrado hasta el último día. Sí. La obediencia de Samuel, su humildad, constancia al Señor, dejaron un legado, mis amados, que aún hoy en día estamos nosotros utilizándolo como ejemplo para nuestras vidas. Hasta hoy en día. El apóstol Pablo les dice, ¿no?, allá a los Corintios, el pasaje que acabamos de leer: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. No es en vano. ¿Alguno aquí decide servir al Señor, volcar su corazón a Él, ser obediente, determinar llevar a cabo su vida, la vida de su familia, a los que les rodean según la voluntad de Dios? Bueno, va a costar. Va a costar. Va a ser probada tu constancia, tu firmeza, tu fidelidad, tu lealtad. Te va a costar. Pero si aún así nosotros decidimos hacerlo y persistimos en el camino del Señor a pesar de las circunstancias, y nos mantenemos firmes y obedientes a Dios, el Señor dice: sabiendo que vuestro trabajo no será en vano. Y si hay una recompensa buena, mis amados, que alguno de nosotros pudiera tener, esa es la del Señor. Si hay un premio que yo por lo menos quisiera alcanzar, sería algún premio que provenga del Señor. Aquel que todo lo tiene, aquel que todo lo puede, que no se limita, que fue capaz de dar lo más preciado que tenía, lo más amado, que fue su Hijo. Si Él fue capaz de dar a su Hijo, ¿cuánto más no me dará todas las demás cosas? ¿Cómo no me dará todo lo que necesito? Sí. ¿Sabe? Dios no es un Dios aguafiestas, en donde su instrucción y su mandato tienen como propósito que estemos nosotros oprimidos, pateando el bote, enojados. No. De hecho, su instrucción y su corrección tienen como propósito precisamente eso: salvaguardar nuestra vida. Cuando yo le digo a mi hijo: no brinques en la cama, no es porque yo no quiero que él se divierta, es porque no quiero que se quiebre un brazo o se doble el cuello. Eso lo vivimos nosotros de niño. Mi hermano Adrián, ¿dónde? Acá está mi hermano. Por estar haciendo reír a Víctor, cuando estaba pequeñito Víctor, y estaba brincando en la cama y se cayó de la cama y se torció el cuello. Se le salió por aquí las vértebras. No fue quebradura expuesta, ni mucho menos, pero sí, de verdad, las vértebras se les desviaron y quedó ahí un rato, ¿va? Dicen muchos. Eso lo vivimos en casa. La razón por la cual yo le digo a mis hijos: no brinques en la cama, no es porque yo no quiero que no sean felices, no es porque yo no quiero que no se diviertan, es porque corren peligro. Bueno, la instrucción de Dios para nuestra vida
¿sí? Para aquellos que dicen que Dios no corrige, que Dios no instruye, que Dios no regaña, que Dios no disciplina. No, Dios es un Dios que nos ama, es un Padre bueno. Si no lo hiciera, no nos amara. Y lo hace precisamente para salvaguardar nuestra vida, porque somos torpes, porque estamos limitados, porque deseamos y queremos cosas que no nos convienen. Y Dios es bueno, por eso nos disciplina y nos instruye. Pero necesitamos la humildad de Samuel, mis amados. Que aun cuando podemos llegar a pensar que las sabemos todas, decir: sí, Señor, tú tienes razón. No es como yo creo que son las cosas. Sí, cierto, Señor. Mis expectativas pueden errar, pero tú eres perfecto. Tú ves más allá de lo que yo alcanzo a ver. Sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Sí, Señor, voy a caminar en integridad. Sí, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Sí, Señor, voy a llevar a cabo mi relación como tú lo dices. Voy a amar a mi esposa, voy a respetar a mi esposo, voy a obedecer a mis papás, voy a amar a mis hijos, voy a instruir a mis hijos, voy a servir a mi iglesia, voy a servir a mis hermanos. Sí, Señor. Porque lo que tú demandas de mí es lo que mejor me conviene. Miren, yo recuerdo cuando nació Angelito, yo entendí esto. En un tiempo orando con Dios. Y no puedo decirle que vino una voz y realmente yo no experimento así. Quisiera decirles que sí, pero realmente yo no escucho la voz de Dios como algunos pueden llegar a escucharla. Está bien, yo no. Pero sí vino un pensamiento a mi mente, a mi corazón cuando yo oraba. Estaba recién nacido Angelito. Y fue los deseos y los planes de Dios son mucho más grandes que los que yo puedo tener para Él. Yo tengo planes para Él. Y pueden ser muy buenos. Pero sin duda los planes y los propósitos que Dios tiene para Él y para su hermana son mucho mejores que los que yo tengo. Y cuando vino ese pensamiento a mi mente, dije: sí, es cierto, Señor. Por eso hoy en día de repente Angelito me dice: papá, ¿y qué quieres que sea? Ayer estábamos platicando. Digo: hijo, yo quiero que sea lo que Dios quiera. Que Dios cumpla tu propósito, que Dios cumpla su propósito en tu vida. ¿No? Que sea lo que Dios, pregúntale a Dios. Porque sé que Dios tiene mejores planes para ellos que los que yo pueda tener. Así como sé que los planes de Dios para mi vida son mejores planes que los que yo puedo trazar para mi propia vida. Ya algún tiempo hice las cosas como yo creía y la regué. Yo algún tiempo ya tracé mi propia vida y un ratito que el Señor me dejó y la hice pedazos. Entendí que yo no sirvo para gobernarme a mí mismo, por lo menos yo. Reconozco que necesito su dirección, necesito su gobierno, pero Dios insiste en eso. Necesitas ser humilde a mi palabra. Tienes que ser sencillo a mi palabra. Escucha el consejo y obedécelo. Hacia allá es donde Dios quiere llevarnos. Y estamos terminando la serie. Un par de semanas más. Estamos por concluida. Pero es algo, si hay algo que el Señor habló a mi corazón, fue precisamente eso. Y yo espero que el Señor haya hablado a tu corazón también. Sí. No puedo decir que soy un hombre de fe. Soy un hombre que tiene una relación con Él cuando no estoy dispuesto a obedecer. Oramos a Dios. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos tu fidelidad. Gracias por mostrarnos tu bondad. No la merecemos, Señor, pero la recibimos por gracia. No merecemos ser salvados, pero lo hiciste. Tú nos amaste a nosotros, Señor. Y es por eso que nosotros te amamos a ti. Nos hablas a través de tu palabra. Cómo es que ese amor, Señor, conlleva disciplina, conlleva corrección, conlleva dirección, porque sin esa dirección, sin esa disciplina y sin esa corrección nos perdemos, Dios.
nos extraviamos. Reconocemos nuestra limitación como humanos, como personas, como hombres. Estamos limitados, somos vulnerables, somos cambiantes en nosotros mismos, Señor, pero tu obra nos lleva a mantenernos firmes. Ayúdanos a ser determinantes. Ayúdanos, Señor, a concluir en nuestro corazón obedecerte, aún en las cosas más mínimas, aún en las cosas que nosotros creemos que sabemos hacerlas, que podamos depender de ti, Señor. Llévanos a ese nivel de dependencia a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno y no hay duda de eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Familia, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Me da mucho gusto verlos. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. A ver quiénes van a venir el miércoles para la foto. Está bien, lo bueno que no echen mentiras. Nos vemos el miércoles, aquellos que puedan, por supuesto, ¿verdad? Yo sé que a veces es complicado por la hora. Está bien, aquellos que puedan hacerlo, nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.